Yo trabajé 5 años en esa empresa y ahí fue donde entendí el negocio. Yo jamás pensé que iba a dedicarme o que iba en la actualidad a comercializar vino, cerveza y licor. Eso era lo más lejos que yo tenía porque era lo que más lejos estaba de mi vida en el mundo laboral y comercial. Pero que el emprendimiento va acompañado de muchas cosas, no solamente el dinero. ¿Cuánta gente no tiene suficiente capital y vemos que los negocios no le fluyen como deberían fluirle? Porque tiene que haber algo más en el mundo de los negocios y es ese fuego interno que debe tener ese emprendedor, ese deseo ardiente y esa coraza de querer emprender y de ver lo que otros no ven. Bienvenidos a su programa favorito, Sin el Traje Podcast. En esta ocasión nos hemos trasladado y hemos salido de nuestra zona de confort para traerles novedades, donde vamos a desnudar una historia de éxito. Más que agradecida de estar aquí una vez más trayéndole cada capítulo de su programa favorito Sin el Traje Podcast. No se pierda como cada miércoles. Señores, nos encontramos en Kit Brands. Nos hemos movido, hemos salido del estudio y para hacer eso tenemos que agradecerle a nuestros patrocinadores como Pina Supply. Debemos agradecerle a la oficina legislativa de la diputada Carmen de la Rosa, así como a Bryson Village, una empresa de excursiones turísticas en Boca de Yuma, y a Arki Management, expertos en seguridad industrial y mantenimiento de extintores. Hoy vamos a conocer de dónde sale Kit Brands, quién es el propietario y cómo, señores, en los tiempos más difíciles, ¿verdad que sí, Ross? En los tiempos más difíciles fue que esta empresa logró expandirse. Nosotros nos encontramos con Leonardo García. Muchísimas gracias, Leonardo, por estar con nosotros y por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por trasladarse a nuestras instalaciones. Y yo sé lo complicado y difícil que es para instalar todos estos equipos y llevar este contenido a toda la provincia y al mundo. Eso es admirable. Yo les felicito por lo que están haciendo y desde el día 1 han contado con mi apoyo y espero que la provincia lo siga apoyando porque esto es de mucho valor. Muchísimas gracias, Leonardo. Leonardo, vamos a conocer un poco. Cuéntenos, ¿de dónde eres? Leonardo García, bueno, yo tengo, vamos a decir, 2 ubicaciones que pudiésemos llamarle así. Yo soy oriundo de Puerto Plata, pero llegué a Higüey, especialmente a Bávaro, en el año 98. Mi papá trabajó en ese cédula aquí. Sí, aquí. Mi papá trabajaba hotelería en ese entonces y vino a trabajar para el Hotel Barceló, que en ese momento era uno de los primeros hoteles que estaba en desarrollo. Y ya Punta Cana estaba también dando su pasito. Pues bueno, desde luego pues fuimos creciendo en edad y de pronto pues sin darnos cuenta también ya con 14 años estábamos trabajando en la zona, en un supermercado, específicamente en Friusa. Ahí fue donde aprendimos el valor del trabajo, el valor de la responsabilidad. Y desde ahí hasta ahora pues bueno, hemos estado siempre en la provincia y nos consideramos pues evidentemente higüeyanos. Han pasado casi 30 años. Y cuestión importante, si tu padre fue hotelero, tú desde muy temprana edad trabajaste en un supermercado, ¿cómo tú te sumerges en el mundo de los negocios? Porque tú hoy no eres otro empleado más. Esa es una pregunta muy buena porque parecería ser como lo obvio, que debería ser como todo lo contrario a lo que soy yo laboralmente hablando. No, pero obviamente yo trabajé para varias empresas. Mis inicios laborales fueron en un supermercado a la edad de 14 años y ahí fue donde tuve la edad adulta y me encontró trabajando. Trabajé 7 años en ese lugar, pero luego de ahí salí a trabajar en el área de ventas, que fue donde específicamente fui aprendiendo este tipo de herramientas para adquirirla y luego emprender. Pero yo creo que el emprendimiento en sí, de manera personal, viene muy arraigado con la familia. Mi papá no fue un emprendedor específicamente, pero su padre, quien fue mi abuelo, sí lo fue. Yo crecí viendo a mi abuelo
que era colono de caña, que le vendía la caña en ese entonces al CEA. Tenía negocio como almacenes y surtidora, y siempre admiré eso. Y desde muy pequeñito, pues, intercambiaba cosas que ponían en mis manos, como un aguacate, y O lo sea, vendía que por dinero. Tú desde niño te veías como un comerciante. Sí. Tú eras de los que en la escuela vendía chalacas, Sí. abolones y cosas así. Efectivamente, de hecho, en mi caso particular, a mí no me daban dinero para el recreo, lo que le llamaban en ese entonces, no sé ahora cómo se le llama. A mí me daban galletica La merienda. y yo lo negociaba con los muchachos y se lo vendía y luego llegaba a la casa Ahí. completamente vacío. O sea que yo creo que eso ha estado en mí desde muy pequeño, porque aún trabajando en el supermercado, yo me comportaba de manera práctica y laboral como si yo fuese el dueño. O sea, actuaba en base a lo que me delegaban de una forma que ni yo mismo lo planeaba, ni lo leía. Era que surgía. Y creo que ya desde ahí, como que eso ya se venía como materializando, digamos. Y pienso que el emprendimiento, en mi caso particular, pues nada menos que yo creo que vino arraigado. Hay gente que se pregunta siempre que si el emprendedor nace o se hace. Partiendo de mi experiencia personal, yo creo que nace. Aunque claro, el que no nazca con esa... Se mordea, uno va, se va adecuando a los tiempos. Pero le cuesta más. Pero el que ya desde pequeñito ha venido dando esos pasitos, bebé, como que se le hace mucho más fácil hacer estos intercambios. Generar valor a cambio de dinero. Y ahí fue como que nos fuimos puliendo en ese sentido. Ok. Leonardo, cuéntanos, ¿a qué se dedica tu familia? ¿O también son comerciantes o también tienen negocios diferentes? No, mi papá, por ejemplo, actualmente es una persona que ya está retirada, está en edad de pensión. Mi madre falleció, era una ama de casa. Yo no vengo de que, vamos a decir, de un hogar específicamente empresarial. Solamente tengo recuerdo de mi abuelo, que sí lo fue, pero tampoco fue que viví con mi abuelo de manera directa como lo estuve con mis padres. O sea que no tuve esa influencia. La influencia que he tenido, obviamente, valga la redundancia, de mi abuelo, pero fundamentalmente de lo que hemos ido aprendiendo a través de los empleos que tuvimos y de todo lo que hemos venido estudiando y leyendo. O sea que realmente entonces tú eres, se te puede considerar como un empresario nato, porque tú no tuviste, digamos, tú no vienes de un niño de cuna, como No. originalmente se conoce, un rico de cuna, con padres empresarios que tienen ya las sucursales y que se venden. Tú vienes de vender tu merienda Efectivamente. en la escuela y ese dinero de la merienda, ¿tú lo gastabas o lo llevabas a la casa? No, ese dinero yo lo que hacía, que cuando llegaba a casa, pues evidentemente no le decía nada a mi familia. Yo lo que hacía que en el colmado de mi abuelo iba y compraba galletas porque veía que funcionaba el asunto. Y luego Invertía en capital. llevaba, exactamente, tenía inventario. ¿A qué edad fue eso, más o menos? Sí, yo lo recuerdo como ahora mismo. Yo tendría 7, 8 años. Y yo estaba en tercero de primaria. Con esa mentalidad. A cuarto de primaria. En el caso, vamos a decir, de esa influencia que yo tuve y que no vengo de una familia, como bien usted menciona, que Rico de cuna. que heredó ese tipo de enseñanza, vamos a llamarle así. Para mí, tal vez si lo hubiese heredado hubiese sido más fácil, pero lo que me tocó me ha hecho el hombre que soy. Yo tampoco, vamos a decir, siendo honesto, terminé la escuela completamente. Por esa misma razón. Háblame de eso. Porque si usted se va un poquito atrás en lo que yo mencionaba, de que estaba trabajando a los 14 años, no podías ya- estudiar. Y esto, ya de ahí le da una Cuando tú respuesta. empezaste a trabajar a los 14, ¿en qué momento, en qué curso o nivel tú estabas? O sea, dejaste de estudiar. Yo dejé los estudios en el cuarto de la primaria. Cuarto de primaria. Sí, y en la actualidad lo terminaste luego. No lo terminé. ¿Tu escolaridad actual cuál es? Yo empírica. O sea, pero He sido un autodidacta. sí, ¿tú, me gusta tú leer. tienes certificado de bachiller? No, ¿Qué? ¿Y de octavo grado? no tampoco. El Señor te bendiga. Wow. Digo a tus hijos, Leonardo. Bueno, pues fíjate, y la razón por la que eso pasó no es porque tal vez no quisiese o porque no me gustase, porque si no, no leyese lo mucho que leo. Mi mamá enfermó cuando yo tenía la edad de 8 años, le di un derrame cerebral
Es decir, que ella se imposibilitó y eso hizo porque la familia evidentemente se dividiese y se descomponiese. Vamos a decir que ya no éramos una familia normal y yo tuve que asumir la responsabilidad de mis hermanos y de mi mamá. Y eso es lo que me impulsa a empezar a trabajar a una muy temprana edad. Y bueno, pues partiendo de ahí me ocupé tanto en el trabajo y también me fui dando cuenta que fui aprendiendo tanto, pues me olvidé de la escuela. Claro, ya han pasado los años, hemos aprendido de manera autodidacta, también hemos asistido a cursos. Has estudiado otras cosas, ¿no? Ya, cosas puntuales. No la educación formal. No la formal, que es la que te lleva de primero, segundo, no, esa yo me la salté. Pero sí extracurriculares. Sí, evidentemente. Y yo me alfabeticé solo, porque yo tuve la bendición que mi mamá enferma a los 8 años de edad, cuando yo tenía 8 años de edad, pero cuando yo cumplí 4 años, mi mamá ya me había enseñado a leer. Entonces también como que fui creciendo con esa rebeldía, en el buen sentido de la palabra, de que ya me sentía como autosuficiente. Y tal vez no le veía como a la escuela, como que me fuese a aportar lo que yo necesitara porque ya lo tenía. Y era que mi mamá ya me lo había enseñado y demás. Pero no, es que eso no sea como un mensaje para los jóvenes, porque en época como la que vivimos hoy es cuando más se necesita la preparación. El hecho de que yo no haya concluido eso de manera formal no significa que yo no haya estudiado, ni sigue estudiando. No se Es prepara. probable que haya leído, y esto dicho con mucha humildad, mucho más texto que algunos profesores. Y creo que los resultados también son muestra de que algo debemos tener en la cabeza para poder... No, y tu forma de hablar, de expresarte, Y eso dice porque mucho. no quiero que luego el espectador piense como que, Si él pudo dejarlo y triunfó, Sí, porque- a mí que no me hable nadie. No, señor, no es de eso que se Hay trata. una corriente actualmente que viene desde los años, desde el 2007 en adelante por ahí, cuando surgió el fenómeno Steve Jobs y Bill Gates, que abandonaron la universidad y muchos jóvenes entendieron como que, pero que todo eso parte del entorno en que tú te encuentras. A mí me encontró en un entorno que me encontró con trabajo, me encontró con posibilidades y eso me fue como encaminando. Pero hay otro que partiendo de la nada ahora mismo y decide no hacer eso, le puede costar mucho. En una entrevista que nosotros hicimos recientemente, que dicho sea de paso, le vamos a dejar el enlace justamente aquí, por si la quiere ver luego de esto, pues hablamos de eso, de que sí, hay muchos fenómenos que dejaron sus estudios, pero fue la condición, fue la vida que lo llevó a eso, y que después de triunfar siguieron preparándose quizás con muchos estudios extracurriculares, como es tu caso. Totalmente, ese ha sido mi caso. Soy un estudiante, vamos a decir, desmesuradamente, estudio bastante, pero de manera personal. Le tocó ser adulto antes de ser. Sí, yo creo que yo no tuve esa adolescencia que todo Que todo niño, sí. debe o ha tenido. A mí me tocó madurar a los 8 años de edad. Inmediatamente aconteció lo que pasó con mi mamá, pues yo abrí los ojos y ya no era un niño de 8 años, era de 18 años. Tuve que asumir responsabilidades partiendo de la edad de alguien de 18, no de 8. Y eso yo creo que fue lo que me fue como mordeando el carácter y que me ha traído hasta aquí. Porque a veces hay cosas que a uno le pasan en la vida y uno de pronto lo puede ver como, wow, ¿por qué esto me pasa a mí? Sí. No a otro. Pero a veces esas cosas que a nosotros nos pasan, la vida nos está preparando para algo mayor. Sí. Pero lo que pasa es que en el momento uno no lo asimila, porque el ser humano no está diseñado para las cosas negativas. Nosotros estamos diseñados como para todo lo positivo, y cuando nos pasan cosas negativas, pues eso nos aterra. Sí, ahí nos quejamos. Sí, sí. Leonardo, hablemos un poco de Kid Brands. ¿Por qué tú, dentro de todos tus trabajos y tus afanes, decides abrir un negocio de bebidas y no otra cosa? Dentro de tal, ¿por qué tú no vendes muebles? ¿Tú no vendes pamper? ¿Por qué tú no vendes comida? No, bebida. A propósito, hablando en términos ya, antes de darte la respuesta de la pregunta, hablando de negocio de bebida, ahí tenemos unos vinos con nuestro sommelier y quiero compartir una copa con ustedes para que lo disfruten. Por aquí hay que volver a hacer otra revista. ¿Cuándo es la próxima? El vino es representado por nosotros aquí en la provincia. Es un vino
equilibrado. Equilibrado yo le llamo a que no es ni muy seco ni muy dulce. Es un vino que se adapta a cualquier paladar y especialmente para esos principiantes que se están incorporando ahora en el consumo de vino, va muy afine con ese tipo de personas. Nombre, precio y en dónde lo podemos conseguir. Vino, la marca es La Nena, es un vino bastante atractivo porque su nombre es empático. Está disponible en todas nuestras sucursales, desde Punta Cana a Higüey. Es un vino que oscila entre los 490 pesos. En la actualidad se encuentra con una oferta de introducción que por la compra de 2 lleva 3. ¿Qué? Wow. No gratis. Pero bien, ya ustedes saben, señores. En los comentarios, dejen con quién es que usted quiere compartir la copa de vino La Nena. ¿Cuál es la nena con la que usted va a compartir y va a brindar? ¿Dónde están las sucursales de Kid Brand? Kid Brand se encuentra en su sucursal principal aquí en el edificio donde actualmente estamos, que es en la avenida Hermanos Trejo, Plaza Santana, local 1. Estamos también en el sector Los Platanitos, en la Dr. Celio Estrúa. Eso le dicen Los Coquitos, pero hace conexión con Los Platanitos, que es un almacén exclusivamente para venta al por mayor a colmados. También estamos en la avenida principal del Distrito Municipal de La Otra Banda, que esa fue nuestra primera tienda. Y en Punta Cana, en la avenida Boulevard Turístico del Este, en la estación de combustible Petromóvil. O sea que abarcamos el polo turístico completo, desde Higüey, desde la Basílica hasta la playa. Salud. Salud por Kid Brand, su familia. Éxito, salud por nuestros seguidores. Gracias. Respondiendo ahora la pregunta que me hace, que por qué... Espere, con su permiso Muy bueno. y el de los seguidores, basta decir que es un vino aromático. Lamento que los seguidores no lo puedan catar, pero que es una motivación para probarlo. Aparte de ser un vino bastante aromático, tiene un muy buen cuerpo. Tiene un muy buen cuerpo y como usted lo presentó, es adaptable al paladar. Sí, porque los vinos normalmente, el primer sorbo, como que cae pesado. O sea, y en cae el caso fuerte. de este, cae suave. suave. O sea, por eso hacía mención que se adapta a cualquier paladar. Nueva vez, me disculpa, pero usted le ha dado mucha vuelta a la pregunta. ¿Por qué usted no tiene una surtidora, no, bebida? ¿Por qué Kid Brands? Bueno, para responderte eso, tengo que remontarme a cuando era empleado y lo que hice luego, después de haber dejado de haber dejado el empleo de manera privada. Yo decía anteriormente que empecé trabajando a los 14 años en un supermercado. Sí. Luego le trabajé ahí hasta los 7 años. Luego pasé a trabajar en el área de venta porque me llamaba la atención el mundo de las ventas. Porque lo veía como una forma de crecer económicamente. Porque los vendedores, no sé ahora, pero en aquel entonces, no le ponían sueldo fijo. Era comisión. Comisión. Entonces, cuanto más uno vendía, más ganaba. Más grande. Y yo lo veía como un reto personal. Y de ahí pasé por muchísimas empresas, aproximadamente unas 5 empresas en el área de venta, donde me pulí y me formé. Porque el vendedor tiene esa particularidad que tal vez no lo da otro empleo, y es que el vendedor tiene la autonomía y se vuelve una especie de empresario. Porque el vendedor es el que negocia con el cliente, negocia precio, negocia crédito, negocia descuento, negocia oferta, y eso va dándole a uno una serie de elementos que lo van capacitando para el emprendimiento. Yo tuve la fortuna de eso, y eso yo trabajé aproximadamente en el área de venta unos 15 años en el área de venta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no otro tipo de negocio? En ese trance siempre tuve pluriempleo. Tenía el empleo y un emprendimiento. Yo tuve surtidora, no me funcionó. Yo tuve un colmadón acá en Higüey en el año 2010, específicamente en el sector Villacerro. Se llamó Colmadón El Higüeyano. Y me duró 3 meses. ¿Qué? Wow. Tuve una empresa de venta de comestibles que le puse en ese entonces GPD, que significa García Pro Dominicana, y me duró 6 meses. Monté también un colmado en La Otra Banda, y creo que me duró menos de 1 año.
Entonces resulta y viene a ser que con el tiempo, bueno, como dije, tenía pluriempleo, tenía el empleo y siempre tuve esos emprendimientos. Se da la oportunidad de trabajar en una empresa que se dedicaba a la venta de licores, que hoy ya no existe. Yo trabajé 5 años en esa empresa y ahí fue donde entendí el negocio. Yo jamás pensé que iba a dedicarme o que iba en la actualidad a comercializar vinos, cervezas y licores. Eso era lo más lejos que yo tenía porque era lo que más lejos estaba de mi vida en el mundo laboral y comercial. Pero aprendí tanto en esa empresa que sin darme cuenta lo que estaba aprendiendo era para este emprendimiento. Y como mencioné anteriormente, tenía empleo, pero tenía siempre un emprendimiento y lo llevaba a la par. Cuando caigo en esta empresa, también tengo lo mismo. Veía que habían unos clientes que a la empresa no le interesaban, entonces yo atendí a esos clientes de manera personal. Y ahí se fue como dando este fenómeno de que, pero mira, funciona. Y poco a poco fui como probando y empecé Key Brand en mi casa. Y tenía mi empleo. Resulta que ya llevo unos 2 años haciendo esto de manera paralela, que ahí tenemos las imágenes, donde cuando empecé con un hermano mío, un primo mío, y teníamos un hi-jet. El equipo de producción se va a encargar de poner esas imágenes para que ellos vayan viendo. Y esa es la casita donde empezamos la otra banda. Ya yo tenía 2 años con el emprendimiento y el empleo. La empresa, no recuerdo bien exactamente qué fue lo que pasó. Se enteraron de que yo tenía un emprendimiento parecido, pero nunca era que yo estaba atendiendo a los clientes de la empresa. Yo atendía clientes que ella no atendía. Aquí hay conflicto de intereses. Y me cancelan. Es la única empresa que me despide. Y fue la bendición más grande. En el momento yo pensé que no. Dije, ay Dios mío. Que el mundo se le estaba... Sí, completamente. Yo dije, como el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defender? Y resulta y viene a ser que esa era la bendición que Dios tenía para mí. Me cancelan y yo pongo todo mi enfoque en Key Brand. Completamente. Entonces me siento y analizo el negocio. ¿Tú estuviste solo? Cuando empecé. Sí. No, porque había un compañero de trabajo que era de la misma empresa a la que trabajamos, que hacíamos este negocio en conjunto. Pero que ese negocio en principio era lo que nosotros le llamamos como una chiripa. Vamos a decir... Un extra. Un extra, exactamente. Entonces, ¿qué hacíamos él y yo? Te vendíamos ese vino dejó 20 pesos, 10 para ti, 10 para mí. Pero no había estructura. Tampoco había una cuota de porcentaje donde él puso... Era una sociedad de boca, vamos a decir. Y así empezamos. Y con el tiempo, pues yo me enfoqué tanto en el negocio que me senté con él y le dije que él tenía que salir porque evidentemente no había una razón. ¿Qué? ¿Tú cancelaste a tu socio? No directamente. Bueno, pero sí, eso. No directamente porque en el caso nuestro no había, como dije anteriormente, una cuota de que tú pusiste 1 millón, yo puse 1 millón. No existía eso. Esto fue una afinidad de amistad. Y por un tema... Estaban juntos, se dio la idea, yo te apoyé. Exactamente, y vamos a darle... Pero el proyecto siempre fue tuyo. Siempre fue Leonardo García, sí, evidentemente. Y cuando entonces eso se da, que él sale del negocio, pues yo me enfoco completamente ya en el negocio. Y tarjeta de crédito que yo tenía, yo lo puse en el negocio, todo. Y empecé entonces a visitar más clientes. Porque cuando Key Brand no empieza un concepto de tienda. Nosotros empezamos en mi casa, manteniendo un poquito de inventario, y yo me iba a la zona turística a tocar puertas a los restaurantes. Entonces el restaurante me hacía un pedido de lo que necesitaba. Yo venía a Higüey y recopilaba toda la mercancía y luego se la llevaba. Entonces cuando llegó la pandemia en el año 2020, que ya habíamos avanzado en nuestro negocio, ya yo vamos a decir, ya había hecho pinino, había avanzado. Había un poco de experiencia. De estructura, había tenido ya un poco de experiencia. Decido abrir una tienda en Bávaro, en la Avenida España. Abro la tienda, no me funcionó. Tu primera sucursal no te funcionó. Sucursal que fue, sí, cuando decido, porque todo en principio era distribución. ¿Qué es distribución? Distribución es que yo vengo aquí a esta tienda. Prefacturación. Te muestro lo que vendo, tú decides pedirme, te pido y luego te mando. Prefacturación. Y ahí surge la idea, vamos a montar una tienda. Y monto la tienda en la Avenida España, porque ayer era que tenía los clientes. Primer strike. Primer strike. Sí, que me voy a los seguros porque tengo los clientes allá, no tengo clientes en la otra banda. No funcionó.
Y resulta y viene a ser que cuando me vengo a la otra banda es donde realmente el negocio iba a funcionar. Entonces, espera. Agárralo ahí. Te va bien, tú tienes tu trabajo, empiezas a emprender con tu compañero, te va bien, vas solo, estás en la comodidad de tu casa y tú das el primer paso de abrir tu negocio, de salir de tu casa. Tengo una empresa formal y quiebra, o sea, quiebra no sería la palabra, pero tú decides cerrarlo. No me No es funciona, rentable, no me funciona. funcionó. Sí. Yo no Tu primer gran paso sí, que es tu primer fracaso, digamos así. Una estructura, vamos a decir. De montar una estructura. Sí. Se convierte en tu primer gran fracaso. ¿Qué tú sientes? ¿Con qué ánimo tú vuelves y te levantas? Bueno, es una buena pregunta porque en ese momento hay muchas emociones y quien me está observando, que es un emprendedor o que esté pasando por ese proceso, sabe lo que se siente. Uno pasa por muchas interrogantes. Yo hago mi currículo de nuevo. Yo lo pensé. Yo preparo mi currículo de Yo nuevo. lo pensé, pero vi una oportunidad en la otra banda porque literalmente el negocio no quebró. Porque para mí quebrar es que tú no tengas el inventario. Exactamente. Aquí lo que aconteció es que los números que estaban dando no daban para cubrir gastos. Fue una estrategia. Sí, no Vamos a movernos que aquí no nos conviene. Exactamente. ¿Usted creyó en ese negocio? Sí. Porque lo siguió intentando. Yo lo seguí intentando, pese a que no tenía todavía la expertise del negocio de tienda. Sí la tenía de distribución, que pude haber dicho, vamos a tirar la toalla en eso, y vamos a seguir fortaleciendo la distribución. Entonces yo me vengo a la otra banda, consigo un local, que es donde hasta el día de hoy estamos, y monto esa tienda, la traslado de allá para acá, por un tema de costos, porque la renta allá y la luz era más costosa. Entonces yo dije, si no puedo cubrir aquí en Bávaro, pues entonces en la otra banda, que los costos son más bajitos, se me va a hacer mucho más viable cubrir los gastos operativos de esa tienda y la puedo mantener hasta que Dios quiera. Pues resulta y viene a ser que me vine a la otra banda y duré un año donde me pasó lo mismo que en Bávaro. O sea, Strike 2. Sí, porque sí, tirate y fallate. Sí, aquí lo que yo que quito la tienda, porque en la otra banda no hay cultura de comprar licores en una tienda en ese momento. La otra banda es un territorio religioso, sí, donde 9 de cada 10 personas pertenecen a una denominación y aunque tomen vino, porque eso no es prohibido, eso no es que sea un pecado, pero no lo hacen de manera pública. Y ir a una tienda específicamente es muy notorio. Entonces eso me costó mucho trabajo, crear una cultura en la otra banda de que la gente me visitase y eso se demoró un año. Y en un momento pensé quitar esa tienda, pero mantuve la esperanza de que podía funcionar y seguía apostando hasta que conforme pasó el tiempo el negocio se volvió una realidad. Ya hoy esa tienda tiene 7 años y lo que ha dado, pues bueno, de ahí esa es la señora que dio a luz a las demás sucursales que tenemos en la actualidad. O sea, con esto lo que quiero dejar dicho es que el emprender no siempre va a ser como se ve. Sí. Una pregunta para los emprendedores. ¿Cuál fue el mayor error que tú cometiste? O sea, no que te fue mal en el negocio, sino que tú cometiste esa falta, ¿verdad? ¿Y qué aprendizaje tú tuviste de ella? Porque hay veces que uno mete la pata, Sí. ¿verdad? Y uno como que no le saca el lado bueno. Pero ¿cuál fue tu mayor error? Yo creo que el mayor error que yo puedo describir de ese emprendimiento en la Avenida España es que yo no hice un estudio previamente. Un análisis de mercado. Un análisis de mercado. Y cuando digo un estudio de mercado, no tiene que ser este estudio que hacen estas grandes corporaciones. No, más bien vamos a decir un mapeo. ¿El negocio da o no da? Sí, Aquí los costos dan o no dan. Yo al menos me pasaron una semana dándome vuelta por el entorno. No hice nada de eso. Yo vi el local y me emocioné. Ahí lo voy a poner. Y eso nos pasa a muchos de los emprendedores, cuando no tenemos la orientación o el acompañamiento de alguien que nos esté acompañando en dicho emprendimiento. Y yo creo que ese sería como el mayor error, que no analicé bien la decisión que yo estaba tomando, porque yo estaba bien en el negocio de distribución.
Era cuestión de tiempo también, porque lo que tenía era 2 años distribuyendo, era muy poco tiempo. Pero ya quería mostrar la marca, mostrar a Key Brand, mostrar lo que éramos. Y para hacerlo tenía que tener un establecimiento. ¿De casualidad hubo un tercer strike o no quedamos en 2? No, después de eso han pasado muchísimos. La diferencia es que de esto pues uno ha salido ileso, que no ha habido un cierre total. Fueron foul, pero no strike. El mundo de los negocios es así, y eso es bueno que quienes nos están observando lo entiendan. El mundo de los negocios es un sub y baja. Eso tiene sus altas y sus bajas. Aquí lo que diferencia a un emprendedor de otro es cómo él lidia con eso. Porque aquí no hay nadie que sepa más que nadie. Esa es la parte. Y todo eso está en el juego de las finanzas. El tema financiero. Cómo uno administra la finanza del negocio es lo que determina cómo soporto esos strikes que usted menciona cuando llegan. Porque a nosotros nos llegó en el 2020 y nos cerraron por 3 meses. Y solamente teníamos la otra banda. Solamente. Y de ahí en adelante surgieron todas las demás sucursales. Pero ¿cómo se da ese fenómeno? Porque cuando teníamos la otra banda hubo un buen manejo de austeridad, una muy buena administración con la finanza del negocio. Que también eso cuenta, porque a veces nosotros queremos leer muchos libros, ver muchos podcasts, escuchar consejos de mucha gente, pero esto es básico. Esto es básico. Hoy nosotros podemos hablar 2 horas, pero aquí solamente hay 2 elementos que son los que llevan al éxito a un emprendimiento. Y es el buen manejo de la finanza y el enfoque. El enfoque en lo que uno esté haciendo. Leonardo, has tenido muchos momentos bajos. ¿Quién ha sido esa persona que ha estado ahí con usted, la cual quizás en ese momento se le ha dificultado y usted dice, tendré que hacer mi currículum porque veo que no me está funcionando? ¿Quién fue esa persona que estuvo ahí, la cual en los momentos difíciles usted estuvo esa persona ahí para... Ese confidente. Yo no he tenido así como a nadie especialmente, porque he sido también un poco como rebelde. Yo he sido muy solitario en ese aspecto y muy autónomo. Siempre he querido o he sido muy emprendedor, no en el sentido comercial, sino en la vida personal. Como que yo me dejo llevar a donde mi conciencia o mi corazón, mi mente me lleve. Y en esos momentos donde yo me encontraba pasando por momentos así, pues yo lo que hacía es que me refugiaba a la oración. Soy un hombre que cree en eso y hablar con Dios de manera privada. Y como que esperaba respuestas invisiblemente. ¿Usted mismo se autoaconsejaba? Sí, y al día de hoy todavía soy alguien que me doy cuenta de cuando hago algo mal y yo mismo me... Y es lo mejor, porque dice que no hay mejor consejo que el que se da uno mismo. Sí. Yo creo que tengo esa bendición de que, vamos a decir, la capacidad de darme cuenta que anda mal y que anda bien y cómo lo puedo mejorar. Eso es muy importante. Pero no he tenido así a alguien específico porque no he sido como tan abierto con esas cosas tan privadas de mía. La he manejado muy interna. Y que a veces por un lado es malo, pero por otro es bueno, porque cuando escuchas muchas voces te confunde. En cambio, si te dejas llevar por ti mismo, pues las decisiones que tomas, pues la va a tomar confiada y asegurándote de que si pasa algo, pasó porque tú lo decidiste. Exacto. No porque fulano me dijo o fulano me impulsó y no siente cargo de culpa, sino siente que hice lo que mi corazón quería que yo hiciera. Eso es así. Sí. Tengo una pregunta, pero esta pregunta es para aquellas personas que se suscriban y dejen su comentario. Si usted no se suscribió, no le dio me gusta y no dejó su comentario en automático, nos vamos a encargar de que YouTube le corte esta parte. Ay. Leonardo, ¿cuál es la diferencia entre un empresario exitoso y uno que no logra el éxito? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque yo no tengo la respuesta que tal vez otro tenga, porque eso es como un ombligo, que uno lo tiene chiquito, otro lo tiene grande. El éxito tiene muchas formas, porque tal vez para mí el éxito puede ser de una forma y para usted puede ser de otra. Pero hablando en el mundo específicamente de los negocios, yo creo y viendo, hablando así en primera persona de mi propio aprendizaje y también de otras personas, yo veo que hay algo en común. Y eso que todos que logran algo materialmente o familiarmente o socialmente hablando, tienen un común denominador y es
esto puede sonar cliché porque es que se suele comentar en todas las entrevistas y en todas las conversaciones. La disciplina. La disciplina, el sentido de responsabilidad, el enfoque, la seriedad, que son palabras tan simples, pero tan poderosas en esencia, que cuando uno la lleva a la práctica, pues no hay forma de que las cosas fracasen. En los años 80, yo que soy de los 80, yo recuerdo yo escuchar a mi abuelo que los negocios que él hacía con sus proveedores no es como lo que yo hago hoy, que tengo que firmar una serie de documentos. Él lo hacía de boca y ellos a eso le llamaban la palabra. Cuando el abuelo mío le decía a un proveedor, el lunes te pago, podía caer la tormenta más grande y el lunes ese pago estaba en ese sobre. Hoy día no vemos eso. Hoy día nosotros jugamos con el tiempo y con los intereses del otro. Hoy día vemos personas que le dicen a uno, el lunes te pago, y no, pasan 4 lunes y todavía no ha recibido el pago. Yo creo que el éxito de un empresario está ahí. Disciplina, enfoque y honestidad. Nos mandan a preguntar detrás de cámara que ¿por qué eligió el nombre de Keep Brands? ¿Qué significa eso para usted? Keep Brands, ahí me remonto nuevamente a los inicios de la historia. Acuérdate que les comentaba que esto inició distribuyendo, llevándole mercancía a los restaurantes, no tiendas. Entonces, cuando yo me siento a buscar un nombre para ese negocio, ya estando en mi casita, yo quería algo que reemplazase mi anterior trabajo. Mi anterior trabajo la empresa en la que yo trabajaba se llamaba, porque ya no existe, Abastecimiento Diversos. ¿Qué nombre? Entonces ese nombre... Eso era una oración. Sí, Abastecimiento Diverso es que abastecía diversas cosas Sí. a los negocios. Entonces, para nosotros poder llegarle a esos clientes que eran de ellos, que ya ellos no iban a suplir, había que buscar un nombre con peso, que pareciese como una empresa internacional y a la vez de distribución. Y yo como buscando, me senté y conjugando palabras, me surgió Keep Brand, que Keep en español significa sigue y Brands, marca. Entonces ahí lo que hice fue, cuando lo junto ambos, mantiene marca, que mantengo marca. Pero fue pensando en mi anterior empleo que se llamaba Abastecimiento Diverso. Que sus clientes siguieran con usted. Exacto, quise hacer lo contrario y busqué ese nombre para darle ese peso en términos de distribución. Si fuese pensando en tienda, ese no era el nombre. No. Ese no hubiese sido el nombre, porque es un nombre muy largo, muy incómodo, muy complejo. Hoy día sí, hoy lo decimos como muy fácil. Sí. Pero cuando nosotros empezamos en la otra banda, que allá hay muchos extranjeros, y ellos decían Keep Blanc. ¿Cómo era que decía? Y hay un whisky que tiene un nombre parecido a eso. Pero es un whisky reciente. Y es un whisky local. Ah, Y ellos llegaban o decían, yo estoy aquí en Keep Pride. Keep Brand. ahora yo creía que era reciente. Ellos están haciendo su marketing ahora. Y bueno, y eso tuvo mucho problema en la otra banda, en el sentido de que yo hasta llegué a cambiar el nombre de la tienda. Yo en un momento le puse la licorería LG, como buscando la forma de conectar con el público. Y yo recuerdo que hice una inversión de letrero y había una tienda en Santo Domingo con ese nombre y me mandaron una intimación. Ah. Y yo dije, no, el nombre es Kibran. Para atrás de nuevo. Yo de nuevo. Y ahí le seguimos dando a Kibran hasta que yo creo, porque así lo siento, que ya hoy sí muchas personas no conocen y dicen el nombre tal cual como se pronuncia. Keep Brands. Ya no Keep Pride. Una parte muy importante. ¿Con qué capital inició Keep Brand? Yo me salté esa parte. Lo que pasa es que la conversación también. Usted no lo quería No lo querían decir. Es una parte, es una pregunta sí. muy importante. Si tú te fijas, pregunta clave así, él siempre como que le va. Se lo echó. Pero tratamos de... Nosotros cuando iniciamos este proyecto, y cuando digo nosotros, en ese momento estaba el amigo que ahorita hice mención, nosotros teníamos solamente, no teníamos capital físico, un crédito de 50,000 pesos
que nos otorgó a nosotros en ese momento Comercial Gregory. Valga la publicidad para Ay, él. pero ustedes dos Y a día de hoy existe esa ustedes dos son peores que los bancos, si me disculpan. porque Hacen negocio con el dinero ajeno. sí, nosotros, el amigo mío sigue siendo, porque aún vive, él es una persona muy empática, él hacía las relaciones, entonces yo buscaba a los clientes. Él se logró ganar la empatía de Gregory le facilita. Fíjame eso ahí, Sí, entonces que yo lo voy a vender. Cuando yo lo venda, te pago. Sí lo hacía. Ay, Entonces yo venía, por ejemplo, aquí Brand, Sí. le hacíamos una venta de 50,000 pesos, le decíamos que eso era de contado, la persona no pagaba, volvíamos, le pagábamos a Gregory y volvíamos. Y así Si Grullón tuviese conocido. Y así poco a poco fueron creciendo. fuimos haciendo un capital y ya conforme nos fuimos dando cuenta que el negocio iba a ser un negocio, pues sí, ahí uno empieza a buscar. Porque en ese momento 50,000 pesos eran mucho. Claro, Pero no era lo suficiente No, para no. poner un negocio. y más de esta categoría. Exacto. Este es un negocio, el negocio de bebida, que mucha gente lo ve como muy fácil Sí. de emprender y al mismo tiempo un negocio complejo. Primero, requiere un capital muy alto, porque solamente una caja de whisky simple, no whisky de categoría premium, anda en 15,000 pesos. Whisky simple, no estoy hablando ya de whisky ¿Y qué cantidad? de ultralujo, 12 botellas. Ya tú sabes. Y hay que tener una diversidad en el tramo. Sí. ¿Tú crees Exacto. que el capital importa al momento de emprender? Ejemplo, me entraron unos pesitos ahí, me saqué la loto, me cancelaron, me entró un dinero de donde me haya entrado. Supongamos, me entraron 50,000 pesos al día de hoy, que es la cantidad con la que tú mismo habías iniciado. Y yo debo, por poner un ejemplo, 47,583 pesos con 92 centavos. ¿Qué hago con esos 50,000? ¿Pago mis deudas o emprendo? Está buena esa. Eso depende, porque el capital siempre va a ser fundamental. El apalancarse, porque nosotros no teníamos capital en ese momento, pero encontramos una palanca, que fue el almacén. En un escenario como ese, yo pienso que si la persona no tiene esa fogosidad, ese deseo ardiente de hacer algo de manera autónoma, lo mejor es pagar la deuda. Que se asegure. Sí, ahora, si esa persona tiene ese fuego, ese deseo ardiente, esa intención, y tiene esto, como le ponen a los caballos, enfocado en que va para allá, en que no está pensando en que es feriado, que no pague y que le dé para adelante al emprendimiento. Pero que el emprendimiento va acompañado de muchas cosas, no solamente el dinero. ¿Cuánta gente no tiene suficiente capital y vemos que los negocios no le fluyen como deberían fluirle? Porque tiene que haber algo más en el mundo de los negocios. Y es ese fuego interno que debe tener ese emprendedor, ese deseo ardiente y esa coraza de querer emprender. y de ver lo que otros no ven. A veces yo me doy cuenta en mis negocios que yo mando a alguien en específico a hacer algún tipo de auditoría y de supervisión y lo mando con una noción de que observa esto, observa aquello. Y yo después voy detrás de él y yo empiezo a ver cosas que él no vio. Y ahí donde yo me doy cuenta, yo digo, le falta esto a él para poder lograr aquello. Por eso hay un refrán que dice zapatero a su zapato. Sí. Cuando una persona ve cosas que el otro no ve, esa persona está encaminado al emprendimiento. Sea cual sea emprendimiento. Puede ser político, puede ser de comunicación, porque a veces hablamos de emprendimiento y creemos que nada más es poner un colmado o una tienda. No, el emprendimiento aplica en todo lo que uno esté desarrollando. El emprendimiento aplica hasta en los estudios. O sea, si usted es una persona que tiene un método diferente de hacer de que 2 más 2 sea 4, usted es un emprendedor. Exactamente. Tan sencillo como es. Eso es así. Leonardo, de toda su trayectoria, ha tenido muchos momentos bajos, ¿verdad que sí? ¿Cuál ha sido el momento más difícil en su vida? El más difícil de mi vida han sido tantos que yo, por ejemplo, así voy a remontarme en uno que yo considere así como difícil. El momento más difícil de mi vida en términos empresarial, ¿verdad? Fue cuando estaba en Bávaro, que yo tenía un cliente, yo tenía 5 clientes, eran 5 restaurantes que yo suplía,
Pero esos 4 no me representaban tanto como me representaba el número 5. Y ese número 5 me llamó para decirme que me iba a dejar de comprar. Porque había encontrado algunos precios que no le eran convenientes comparándolo con la competencia. Y eso yo lo sentí como una semana. Hasta perdí. Mire que a mí no me anda quitando el sueño cualquier cosa. Y duré una semana que no dormía muy bien. Porque sentí que se me venía todo arriba. Porque tenía un negocio que había montado recientemente y había cogido dinero prestado para montarlo. Y se le va un cliente. Se me ve el cliente. Se le va un cliente. Bajan la comisión y uno con un lío ahí. Uno, y puedo nombrar otro, y fue en un momento donde tenía a mi papá y a mi mamá trabajando, a mi papá y a mi hermano, mi mamá no, mi papá y mi hermano trabajando conmigo específicamente en esa tienda. Ok. Y tuve que verme en la obligación de despedirlo. Cosa difícil. Espérate. Sí, porque la familia se puede despedir. Espérate. Ay, ay, ay. Espérese. Al señor que le dio la vida, usted lo canceló. Tú ves, Pues yo laboralmente. yo había escuchado gente que le cobraban al padre o a la madre, pero yo no había escuchado gente que lo cancelaban. Cobrarle una cosa, pero cancelarlo. Pero cuéntenos un poco sobre eso, sobre esa parte, ¿verdad? Porque un poquito... Su papá todavía le reclama eso. No. Él realmente lo entendió porque fue un tema, como le llaman a estas relaciones cuando se separan, incompatibilidad de caracteres. No éramos compatibles, ni el hermano mío y yo, en términos laboral. Sí. Y yo, hablando en momentos difíciles, creo que ese fue uno, porque le di como mucha vuelta a eso. No fue una decisión Es que no es una fácil de tomar. que se tomó al instante, sino como que eso me tenía turbado y andaba corriendo por ahí, pero como con eso en la cabeza, hasta que llegó un día y tomé la decisión de sentarlo y decirle: por esto, es mejor que cojan otro rumbo laboralmente hablando y me dejen a mí solo. Y fue lo mejor. Sí, porque ahí vuelvo y repito, cuando hay incompatibilidad de caracteres, Es mejor. lo mejor es distanciarse. Yo no diría separarse, porque la familia no se separa. De hecho, hoy almorzamos juntos. La familia no se separa, pero sí laboralmente, porque ese es otro tema. Los negocios no se mezclan. La gente... Totalmente diferente. Sí, la gente dice: somos familia, somos aquello, pero yo recuerdo que mi papá me hizo esa mención cuando se dio ese fenómeno. Yo soy tu papá, sí, Sí. pero es un negocio. Negocios son Sí, negocios. y los negocios tenemos que entender que los negocios se mueven por intereses. Los negocios son perfectos. ¿Y por qué yo digo que los negocios son perfectos? Porque los negocios son matemáticas. 2 y 2 son 4. Nunca han sido 3 ni 5. Ni 4. Entonces, los negocios tienen que ser rentables, los negocios tienen que ser sostenibles, los negocios tienen que cuidarse. Y si el que se monta en ese barco no va de cara a esa visión que tiene el propietario o el emprendedor, pues lo mejor es que sí, decirle goodbye y déjame seguir. Con esto hay que ser muy celoso y también muy radical y tener determinación en el mundo de los negocios, porque el que no la tiene, yo he escuchado historias de gente que la abuela comía del negocio, que el tío también, y nadie llevaba una contabilidad. Y 3 meses cerró, ¿y qué pasó? No, es que aquí en Higüey no apoyan. Los familiares de los comieron. Leonardo, La gente siempre le echa la culpa al entorno. No, que aquí en Higüey no apoyan. nueva vez Sí. queremos agradecer que nos hayas permitido venir a conocerte sin el traje de ser el empresario, el comerciante, todo lo que nos has contado, todas esas historias conmovedoras y esas lecciones de negocio. A la vez también volverle a agradecer a nuestros patrocinadores, que son los que nos permiten trasladarnos acá. Nueva vez Carlos Pina de Pina Supply, nuestra gran amiga la diputada Carmen de la Rosa, Arki Management, expertos en seguridad industrial y mantenimiento de extintores, como Bryson Village, que es un nuevo destino turístico en Boca de Yuma. Queremos que nos permita cerrar esta entrevista con un mensaje final para cada una de esas personas que tienen un proyecto y quieren emprender. ¿Qué le puedes decir? Muy bien, antes de darle el mensaje a los espectadores y a los oyentes, quiero también darle las gracias a ustedes por haberme invitado a su programa, lo cual en la introducción del mismo le dije que le felicito y le exhorto a que continúen echándole ganas. Este otro emprendimiento, hablando de emprendimiento, y tienen que verlo así y no bajarle.
Yo mientras entraba a la oficina y veía cómo preparaban todo, dije, esto es emprender. Y no cualquier emprendimiento. Y eso es admirable porque lo que ustedes están haciendo es generándole valor a la sociedad. El que alguien no lo vea de esa forma ni no lo valore, bien. Pero yo sí me he beneficiado de muchas entrevistas que ustedes le han hecho recientemente a personalidades de la provincia y uno aprende. Muchas gracias. Es mejor aprender en cabeza ajena que en la propia. Sí. Si ya a usted le pasó, Exacto. entonces yo lo que tengo que ver cómo fue que le pasó y evitarlo. Y esto sirve para eso, de verdad que le felicito. Mi mensaje va muy en línea con casi todo lo que hemos venido conversando. Esa persona que esté en este momento emprendiendo le puedo decir que la palabra emprendedor es muy trillada hoy día. Yo en un momento dije que ya no iba a hablar más de esto porque tanta gente habla tanto de esto que ya se le ha perdido el respeto a esto, pero esto es algo muy serio. Los emprendedores, dígase empresarios, nosotros somos entes que generamos valor. El que está emprendiendo un proyecto, lo primero que tiene que pensar es el por qué lo estoy emprendiendo. Cuando ya uno entiende esa parte, ya uno va ganando. Y eso tiene ya un porcentaje muy alto de probabilidad de éxito. Ahora, cuando se emprende porque quiero salir del horario de 8 a 5, no creo que haya mucho sentido. Yo esa parte no la dije al inicio, pero la idea de emprender, en mi caso particular, y de independizarme nunca surgió porque yo quería ganar más. Y que es importante, porque con esto no quiero decir que el dinero no lo sea. Sí es importante, pero no la esencia. La razón siempre que me motivó a mí a emprender y de hacer una empresa, siempre fue como pensando en mejorar la calidad de vida de la gente. Pero no solo en términos monetarios, sino en términos también de educación, de capacitación. En nuestra empresa nosotros somos muy estrictos y muy exigentes. Abogamos por enseñarle a nuestros colaboradores lo que significa la puntualidad, la honestidad, el respeto. Y ahí entra hay una frase del refranero muy trillada que dice que el trabajo dignifica al hombre. Y yo creo que el que emprende con ese sentido social, no hay forma de que le vaya mal. Y lo que se encuentren en este instante partiendo de un emprendimiento, vamos a decir, de 0 y que ya van próximo al 1, no le bajen, que le echen ganas, que le pongan amor y sobre todo que fortalezcan su disciplina, su enfoque y la honestidad. Esto es simple, señores. No hay que ir a Harvard para montar un negocio. Simple. Sean austeros, manejen bien sus finanzas y sean serios. El primer crédito que tengan, no le queden mal. Porque si nosotros le hubiésemos quedado mal a Gregory, hoy no estuviéramos hablando de la historia de Key Brands, que ya han pasado 13 años. Eso estamos cumpliendo nosotros al día de hoy, 13 años. Así que desearle enhorabuena, que Dios le bendiga y que lo que estén emprendiendo sea de éxito, pero que no se olviden de esos elementos, porque hay una frase, como dice el refranero, que Dios dice ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces también hay que poner de su parte. Señor, muchas gracias. Ya ustedes saben, este ha sido un episodio más de su programa favorito, Sin el Traje Podcast. Yes.